días, amigos televidentes, qué gusto poder compartir esta mañana junto a ustedes. Quiero recordarles a aquellas personas que viven en la capital que hoy no circula, aplica para los automóviles que terminan sus placas en 2 y 3, así que tomen las previsiones del caso para que no tengan ninguna sanción. Comenzamos de esta manera con la revisión de nuestros titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con dirigentes de organizaciones sindicales para viabilizar las reformas laborales. Varios sectores ciudadanos rechazan el anuncio de nuevas movilizaciones en el país por parte del Frente Unitario de Trabajadores. Organizaciones feministas piden el veto presidencial sobre la despenalización del aborto en caso de violación. En lo internacional, un supuesto fraude en las elecciones de Bolivia desata la violencia y el caos. Antes de comenzar con el desarrollo de la información, queremos rectificar. El Hoy no circula aplica para las placas 3 y 4. Iniciamos ahora sí con la información en nuestro país. Le contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, lideró los diálogos para viabilizar las reformas laborales. Ayer se realizó una nueva reunión con dirigentes de las organizaciones sindicales en el Palacio de Carondelet. A decisiones como mantener los 30 días de vacaciones en el sector público y de no reducir el valor de una jornada de los trabajadores de empresas públicas alcanzadas la semana anterior, este lunes se arrancó con nuevos planteamientos por parte de los dirigentes laborales. Esta compensación debe ser porcentual a partir del 2020, es decir, no de una compensación, sino que se incremente al salario unificado. Las propuestas tienen debate directo, pues es el propio presidente de la República, Lenín Moreno, quien lidera estos encuentros con el sector sindical, en pos de acuerdos para lograr el proyecto de reformas laborales que se presentará en la Asamblea. La tarea que nos hemos propuesto, cuidar los derechos de los trabajadores, por una parte, y velar, porque aquellos que no tienen trabajo puedan tener uno y gocen de los mismos beneficios de tener trabajo. A semana seguida, el Salón Azul del Palacio de Carondelet ha sido testigo de estas reuniones, que como objetivo central es la reactivación económica a través de la creación de nuevas plazas de empleo. Estamos buscando siempre que los actores sean quienes generen las propuestas para tener de ellos de primera mano cuáles son sus necesidades, sus inquietudes. No estamos en esta presidencia como entreguistas de la clase obrera. Estamos aquí como gente honesta, trabajadora, sabiendo que el diálogo es el único medio que puede sacar a nuestro país adelante. Los actores de esta mesa de diálogo esperan tener listo el documento definitivo en un plazo de 2 semanas. A Alex Llanos, Medios Públicos. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dispuso una nueva directriz a las Fuerzas Armadas para afrontar la insurgencia en el país. Las jornadas de protesta evidenciaron además la necesidad de reinstitucionalización. 8 días después de que concluyeran las jornadas de protesta, con nuevos jefes en el Comando Conjunto, así como en la Fuerza Terrestre, en el Minuto Cívico del Ministerio de Defensa, Osvaldo Jarrín aprovechó para dejar claro cuáles son los objetivos que tiene la institución. Ya se emitió la semana pasada una nueva directiva. Objetivo concreto, afrontar la insurgencia en el país. Los hechos de conocimiento público, donde se quemaron edificios, se secuestraron miembros de la fuerza pública y se amenazó la estabilidad democrática en el país, se suma la información dada por el presidente Lenín Moreno de que población en algunos puntos del Ecuador habría comenzado a armarse. Incluyendo a grupos que, aprovechándose de las circunstancias, puedan llegar a la desestabilización democrática. Y que a pesar de todo eso, el papel de las Fuerzas Armadas fue fundamental y se actuó con base a lo que establece la Constitución. Nadie discute del uso necesario de armas no letales. Y fue escrito y fue cumplido disciplinariamente a costa del sacrificio personal de nuestro personal. Sin embargo, afirma que es necesario reinstitucionalizar a Fuerzas Armadas, pues durante 10 años se debilitaron mediante normativas las funciones que debería cumplir. Como por ejemplo el COESCOP, como es la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en donde las Fuerzas Armadas en ambos casos solo son órganos de apoyo. Un tema que está en manos del Legislativo, en donde no se ha logrado avances sobre los proyectos presentados. Alex Llanos, Medios Públicos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó a través de su cuenta de Twitter que el gobernador de Imbabura, Álvaro Castillo, junto con los comandantes de policía, recibieron de manos de dirigentes indígenas
armas que pretendían utilizarse durante las recientes jornadas de protesta. En la lista incluye 3 armas tipo pistola, 4 alimentadoras y 194 municiones de goma 9 milímetros. Este hecho está en investigación. Y cada vez son más las voces que ponen reparos al anuncio de un nuevo paro convocado por el Frente Unitario de Trabajadores. Ciudadanos consideran que los sectores inconformes deben dialogar con el gobierno en lugar de paralizar el país, medida que afecta a la economía de todos los ecuatorianos. Las protestas que Ecuador las vivió en la primera quincena de octubre dejaron una huella marcada en quienes sintieron en carne propia los efectos de la violencia y de los días sin laborar cuando sus negocios debieron cerrar sus puertas. Para el 30 de octubre está anunciada una nueva medida de hecho. Esta vez la convocatoria viene del Frente Unitario de Trabajadores FUT. Sectores sociales que también ejercen un nivel de representatividad del campesinado e indigenado se desmarcan de este llamado. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, FENOCIN, cierra la puerta a una medida de brazos caídos mientras exista posibilidad de diálogo con el gobierno central. Debemos sentarnos en una mesa y juntos construir el Ecuador que todos queremos. Autoridades seccionales exponen que lo que menos le conviene al Ecuador es un nuevo paro. Lo fundamental será tener el diálogo pertinente para que no afecte los bienes públicos. Rogarles encarecidamente que puedan evaluar, revisar y una vez más invitarles a ese diálogo. Y es en las calles donde los ciudadanos también opinan. Más bien hay que trabajar. Además que se sienten a conversar. Yo creo que eso es lo fundamental. ¿No es cierto? Hay un montón de gente que está sin trabajo, que creo que sí se les debe dar la mano flexibilizando un poco las leyes laborales. Que se dedican a paralizar, que mejor trabajen y produzcan. Acciones de hecho anunciadas desde un sector del sindicalismo en medio de un proceso de diálogo, donde han intervenido sectores que dicen representar a los trabajadores y que van ya puliendo los primeros acuerdos antes de que el paquete de reformas laborales sean enviadas a la Asamblea para su tratamiento. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y ante el anuncio del Frente Unitario de Trabajadores de realizar un nuevo paro, 3 concejales piden al alcalde Jorge Yunda evite que la manifestación se realice en espacios patrimoniales y defienda los bienes públicos y privados de la capital. Las últimas protestas violentas dejaron más de 290 millones de pérdidas en la ciudad. La concejala de Quito, Luz Elena Coloma, solicitó por escrito al alcalde Jorge Yunda evite que las manifestaciones que anuncia el Frente Unitario de Trabajadores para el 30 de octubre se desarrollen en espacios patrimoniales y defienda los bienes públicos y privados de la capital. A este pedido se sumaron 2 concejales más. No tienen sustento alguno, ni siquiera existe un decreto ejecutivo que reemplace al decreto 883. Este es un anuncio de manifestaciones o de paralización sin lógica, sin sustento alguno, un por si acaso. Poner en riesgo mediante movilizaciones masivas al centro histórico de Quito, creo que en este momento no es lo adecuado. Durante los 12 días de protestas que se registraron en Quito, se reportó varias decenas de actos vandálicos, vías bloqueadas, estructuras públicas y privadas incendiadas, bienes patrimoniales destruidos que suman pérdidas por más de 290 millones de dólares. Y Quito ya no soporta más paralización, Quito ya no soporta mayores daños. Se reveló cómo la violencia puede destruir por la sinrazón. El sector turístico de Quito también se vio afectado, por ello las autoridades municipales no están de acuerdo con las movilizaciones que anuncia el FUT. En términos turísticos, por lo menos son 27 millones de dólares. A las 5 de la tarde de este martes está previsto que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se reúna con representantes del Frente Unitario de Trabajadores con el fin de que se dé marcha atrás a las protestas que organizan los sindicatos. No vamos a permitir más caos, no más de lo que ya hemos vivido. Yo le invito al FUT, a todos los gremios, a todos, a llamar al diálogo. Santiago Tello, Medios Públicos. En otras noticias, la Superintendencia de Bancos acoge a las oficinas de la Contraloría del Estado tras las movilizaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI. El contralor Pablo Celi indicó que la reubicación del data center posibilitó que la página web institucional pueda brindar información. ¿Necesita entregar documentos en Contraloría? Desde este lunes, acuda a la Superintendencia de Bancos en Quito, en la avenida 12 de octubre y Madrid. En planta baja, ingresando a mano derecha, se habilitó un balcón de servicios que presta ayuda ciudadana en los siguientes campos. Se pueden solicitar documentos
de auditorías en curso, se puede entregar en este momento comunicaciones de respuesta a resultados provisionales, se pueden progresivamente, se podrá presentar observaciones a borradores de informe en marcha, contestar a predeterminaciones e interponer recursos de revisión. Según la autoridad de control, la reubicación del data center ha posibilitado que la página web institucional nuevamente funcione. Los equipos de auditores no han dejado de trabajar y lo hacen en las instituciones donde justamente cumplen tareas de inspección de los recursos públicos. Otras entidades del sector público han prestado sus instalaciones para que el personal de la Contraloría siga con su tarea. La institución está restaurando plenamente sus sistemas y vamos a avanzar con medios técnicos a la recuperación y sustento de toda la documentación que haya sido dañada. En este marco, Celi dijo que todavía no se puede determinar el monto económico del perjuicio provocado por los actos vandálicos al edificio institucional, puesto que el Cuerpo de Bomberos aún no emite el informe de los peritajes realizados. Este informe será entregado tanto a la Contraloría como a la Fiscalía. Celi anunció que ha dispuesto la ejecución de un examen especial para verificar el uso de bienes y recursos públicos en la prefectura de Pichincha durante el periodo de manifestaciones. Javier Ceballos, Medios Públicos. Una comisión de Naciones Unidas que llegó al país analiza la situación de las personas detenidas durante las recientes protestas. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, destacó que mantiene un seguimiento y anunció que la próxima semana también llegarán representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la finalidad de conocer y analizar las denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos y supuestos abusos de la fuerza pública durante los 11 días de protestas. En el país se encuentra una delegación de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Así lo detalló el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Las Naciones Unidas se encuentra ya aquí en el país realizando una serie de investigaciones. Va a permanecer hasta el 8 de noviembre a efectos de recopilar las denuncias, obviamente los testimonios de las personas que hayan sido afectadas. Según la Defensoría del Pueblo, 1.192 personas resultaron detenidas. De esa cifra, el 76% fue liberada inmediatamente. Además, registran 1.340 ciudadanos heridos y 8 fallecidos. El trabajo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo juntamente viene también a fortalecer la investigación que desarrolla Naciones Unidas y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estará visitándonos el 28 de octubre. La Defensoría Pública también expresó su predisposición para coordinar mecanismos con dichos organismos internacionales. Durante las protestas apoyó en el patrocinio gratuito de más de 600 personas a nivel nacional. La mayoría de ellos fueron en la ciudad de Quito, con aproximadamente 256 casos. Durante el estado de excepción, todos los defensores públicos son muy comprometidos, ellos voluntariamente se han acercado a colaborar. Días atrás, el canciller José Valencia aseguró que la invitación a los dos organismos internacionales fue para que constaten que la acción del gobierno para mantener el orden público frente a violencia y llamados de golpe de Estado se dio de acuerdo a los estándares legales. Olga Velasco, Medios Públicos. 6:13 de la mañana, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAE, Jaime Vargas, pidió disculpas públicas por los términos despectivos en los que se refirió al primer mandatario Lenín Moreno durante una concentración en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Vargas describió en su red social Facebook lo siguiente: se me ha llamado la atención sobre las palabras utilizadas en la Casa de la Cultura y quiero responder y hacer una reflexión al respecto en el contexto del paro nacional y el levantamiento indígena, en un momento en que me expresaba con iras sobre las acciones del presidente de la República tras la muerte de hermanos y hermanas de nuestras bases. Utilicé un epíteto refiriéndome a su condición de discapacidad. Si haber usado ese lenguaje requiere que yo me disculpe, lo acepto y lo hago con todas las personas a quienes esto haya ofendido de forma particular. El dirigente resaltó en el documento que el pueblo indígena también fue discriminado. El miércoles de la semana anterior, la Fundación Fundrine, mediante un comunicado, exigió al dirigente que pida disculpas. Un pacto social con un diálogo y la renuncia de intereses personales o grupales es la propuesta que la academia prepara para superar la crisis que atraviesa el Ecuador luego de las violentas protestas de la semana anterior. Una radiografía de la agitación social y de la violencia que vivió Ecuador debido a las protestas de hace varios días
realizaron rectores de 3 universidades y un catedrático en el programa Ecuador al futuro de los medios públicos. Reinó la desinformación, el enfrentamiento. Entras en un contexto en el que te obligan a tomar una posición extrema, como si el alimento diario del conflicto fuese precisamente ese extremismo en donde nadie quiere jugar a la reconciliación, al diálogo. El diagnóstico evidenció una fractura que se manifiesta no solo en Ecuador, sino en América Latina con xenofobia, racismo y desigualdad social. Una de las lecciones que nos deja esto es que hemos sido más racistas de lo que nos creíamos. El Ecuador nació como un país mal hecho, mal construido, y hemos arrastrado esos defectos de construcción. Falta de comprensión de las necesidades de los más pobres. Así es como yo también lo vi. El rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, identifica una clase política sin proyectos. Hay una clase política que no tiene propuesta para el país. También hay la mala política. Esa es la que caotizó al país. Tampoco me parece a mí que se ha hecho el esfuerzo suficiente, por ejemplo, en las tiendas políticas y en la dirigencia social. Pero ¿cómo superar esta situación? Para Santiago Galán, lo primero es detectar el error y habilitar un camino para el diálogo de forma transparente y con tolerancia. Cuando nos pongamos en los zapatos del otro, entremos en un esquema de comprensión y tratemos primeramente de ubicar un norte común hacia donde podamos todos apuntalar, cogernos las manos y caminar, vamos a poder ir dando solución. Debemos valorarnos como ecuatorianos, aceptarnos como somos, con nuestra propia historia. Lo que somos es producto de esa historia. Montaño cree que es necesario dejar los intereses de lado para trabajar en un pacto social. Primer escalón, los intereses nacionales. Si todos los sectores sociales llegan al consenso de que hay que producir en paz, lo que queda sentar son las herramientas para poder encaminarse a la producción en paz. Coinciden en que la imparcialidad de la academia podría viabilizar la reconstrucción social que lleve a aceptar las diferencias del otro y a una equidad. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Los integrantes del Consejo de Administración Legislativa prevén sesionar el día de hoy para calificar a trámite el proyecto de reforma tributaria que envió el Ejecutivo. Se busca determinar la comisión especializada permanente que estará a cargo de realizar el análisis del contenido de esta iniciativa. En un tiempo máximo de 30 días, la Asamblea Nacional deberá aprobar la Ley de Crecimiento Económico de carácter urgente que envió el Ejecutivo. Ante ello, el Consejo de Administración Legislativa sesionará este martes para definir a qué comisión se remitirá el texto para su análisis. En mi opinión, la de régimen económico, pues hay temas de orden tributario. Una ley que sirva para el desarrollo, una ley que genere dinámica económica, una ley que genere incentivos. Legisladores de distintas bancadas destacaron la importancia del proyecto que busca recaudar más de $700 millones el próximo año, entre otros puntos por la contribución que harán las empresas que facturan más de $1 millón y que representará un ingreso fiscal de 532 millones en 3 años. Para 1.614 empresas y un valor menor para 10.000 y pico de empresas. Yo pienso que hay que generar confianza, porque solo la confianza hace que los capitales regresen. Hay que hacer que los que más ganan, más paguen, como pasa en cualquier parte del mundo. La propuesta de ley también exonera del pago del impuesto a la renta hasta por 5 años a las inversiones nuevas y productivas fuera de Quito y Guayaquil relacionadas a servicios de infraestructura hospitalaria, servicios educativos, servicios culturales y artísticos. Hay que partir de algo fundamental. No sube el IVA. Cuando no sube el IVA, no hay un impacto a toda la sociedad. Hay un impulso al sector agrícola que es interesante. Se ha puesto un nuevo incentivo y es para que los deportistas que puedan recibir donaciones no tengan que declarar ese dinero. Asimismo, la normativa trae modificaciones al impuesto a los consumos especiales para el cigarrillo electrónico, las bebidas gaseosas, bebidas energizantes, entre otras. Completamente de acuerdo en que exista ese impuesto al uso de fundas plásticas. Esto ya existe en otros países. A partir de este martes, en el plazo de 10 días, la comisión designada deberá elaborar el informe para primer debate. En este tiempo, deberá considerar un plazo no menor de 5 días para que la ciudadanía y organizaciones sociales planteen sus observaciones o propuestas. Santiago Tello, Medios Públicos. Mucha atención a lo que sucede en Bolivia, en donde también se han generado protestas en las últimas horas ante un supuesto fraude electoral. Los hechos violentos partieron tras conocerse los datos del conteo rápido oficial que dan como ganador de las elecciones a Evo Morales.
En Bolivia, cientos de personas protagonizaron protestas contra un supuesto fraude que otorga la victoria al presidente Evo Morales. Los manifestantes denuncian que el Tribunal Supremo Electoral dejara de divulgar los resultados preliminares y diera directamente la victoria a Morales, impidiendo así que tenga que enfrentarse en segunda vuelta a Carlos Mesa. Esta manipulación lo que está tratando es de bloquear completamente la segunda vuelta y nosotros queremos denunciarlo. Y quiero establecer aquí como el candidato que va a ir a la segunda vuelta con el señor Morales, que estoy llamando a la movilización. Al respecto, Manuel González, líder de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, hizo pública su preocupación y pidió que se defendiera la voluntad ciudadana. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Los enfrentamientos entre las fuerzas policiales y manifestantes se dieron en varias ciudades de Bolivia, donde quemaron actas y maletas electorales, luego de lo que catalogaron como un drástico cambio electoral a favor de Evo Morales. Según los resultados del conteo rápido oficial dados a conocer por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, con el 95,23% de las mesas escrutadas, el actual presidente Evo Morales alcanza el 46,86% de los votos, mientras que Carlos Mesa obtuvo el 36,73%. De confirmarse este resultado, Morales evitaría enfrentar a Mesa en una segunda vuelta electoral y accedería a su cuarto mandato hasta el año 2025. Paco Urbina, Medios Públicos. 6:21 de la mañana, momento de una pausa. Al regresar tendremos los detalles de las noticias nacionales e internacionales. Usted puede mantenerse informado a través de nuestros canales digitales, puede seguirnos en Facebook y en Twitter como Telediario C. También lo puede hacer a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Siga la noticia minuto a minuto. Regresamos con más información enseguida. Gracias por continuar con nosotros en Telediario a través de la señal de Ecuador TV y Gamavisión. Organizaciones feministas consideran que por cuestiones de forma y fondo cabe el veto presidencial sobre la despenalización del aborto en caso de violación. Piden a la Corte Constitucional que su fallo sea acorde a la violencia sexual que afecta a niñas y adolescentes para evitar su revictimización. Son representantes de varias organizaciones de mujeres que exhortaron a la Corte Constitucional a llamar a audiencia pública y a pronunciarse en relación a la despenalización del aborto en casos de violación. Esperamos que la Corte ecuatoriana no sea menos que la Corte Constitucional colombiana, que el año 2006 interpretó no solo la Constitución de Colombia, sino los estándares internacionales y todas las convenciones, y despenalizó el aborto en 5 causales. Indicaron que el veto presidencial cabe porque existiría discriminación de las niñas y mujeres que son víctimas de violación en relación a las mujeres que son violadas y tienen discapacidad intelectual, en cuyo caso el aborto no es punible. Creemos que la Corte Constitucional debe llamar a una audiencia pública donde se puedan discutir justamente estas argumentos para que pueda decidir con mayor conocimiento de causa. Dijeron que el 17 de septiembre pasado la Asamblea Nacional no analizó la situación de violencia extrema contra mujeres y niñas que significa la violación. Fíjense lo cruel que resulta no considerar esta situación, que esa niña, esa adolescente puede verse abocada a hacer un aborto clandestino con todo lo que eso implica. Las delegadas de organizaciones mencionaron que según el INEC, en 2017 3.000 niñas menores de 14 años dieron a luz y que entre 2013 y 2019 se presentaron más de 28.000 casos de embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 6:26 de la mañana, el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero Quesada enfrenta su segundo llamado a juicio, en esta ocasión por el delito de peculado. Romero junto a otras 4 personas no habrían justificado gastos de la Secretaría Nacional de Inteligencia en el año 2013.
5 exfuncionarios de la anterior Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, irán a juicio por el delito de peculado. Entre ellos está Pablo Romero Quesada, quien fue su titular durante el gobierno de Rafael Correa. Así lo resolvió el conjuez nacional Richard Villagómez, tras analizar alrededor de 120 elementos de convicción presentados por el fiscal general subrogante Wilson Toainga, quien detalló que el proceso inició con un informe de Contraloría efectuado a la SENAIN entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2013, en el que se habría encontrado un presunto uso inadecuado de fondos públicos, pertenecientes a gastos especiales para ejecutar la operación encubierta denominada Caminito. Según la Fiscalía, con esa operación se planificó obtener información sobre un presunto grupo de hackers que tenía datos de las Fuerzas Armadas, Corte Nacional de Justicia y otras entidades, además de claves de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado. Tras dicho análisis, se determinó la falta de justificación en el pago a un informante conocido como El Ruso, de quien no se ha podido verificar su existencia y que además no presentó un producto final sobre el requerimiento. Este hecho habría ocasionado un perjuicio para el Estado de aproximadamente $162.582. Y debemos tomar en consideración que El Ruso se manejaba una operación de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, que él no puede tener una identidad, una verdadera identidad dentro de una operación de esa naturaleza. Mi cliente no sabía efectivamente de la operación, a quién iba destinado el dinero, y eso lo vamos a aprobar en su etapa pertinente. Actualmente Pablo Romero se encuentra en España. Sobre él también pesa un proceso de extradición planteado por el Estado ecuatoriano, tras ser llamado a juicio por el plagio del activista político Fernando Balda, etapa que se suspendió por estar fuera del país. Olga Velasco, Medios Públicos. En otros temas, un operativo que se ejecutó la madrugada del lunes se logró desarticular una banda que presuntamente se dedicaba a la tramitación de licencias de conducir. En el control se allanaron domicilios, cybers y el área de brevetación de la Comisión de Tránsito del Ecuador en el sur de Guayaquil. El operativo se lo realizó en horas de la madrugada. En la etapa de investigación se desarticuló una banda de presuntos tramitadores de licencias. Perjudicando no a la institución, sino al usuario, con aproximadamente $100.000 mensuales. Esto es, $25.000 semanales es lo que estarían ellos haciendo en este tipo de operaciones. Fue el fruto de una investigación de más de un mes, de una denuncia. En temas de salud, habitantes del sector del Recreo en Durán, provincia del Guayas, fueron atendidos por las brigadas del programa Médico del Barrio, que llevan adelante el Ministerio de Salud a nivel nacional. En el lugar también se entregó ayuda técnica a personas con discapacidad. Con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de salud, especialmente a grupos vulnerables de la población, médicos del barrio visitaron este sector populoso de Durán. Kervilyn Ruiz fue vacunada contra el tétano y recibió información sobre su embarazo. Puedo tener un acompañante a la hora del embarazo, que puedo dar a luz en cualquier parte de posición que yo quiera. Entre las personas atendidas está Cecibel Galarza, de 55 años. Tiene una discapacidad física de 69% y sufre de insuficiencia renal. Feliz. Mire este regalo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha recibido? Esta silla de ruedas. Esta silla de ruedas, esos pañales. Personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES también participó en este recorrido que lideró la ministra de Salud, quienes realizaron un levantamiento de información actualizado para verificar si existen personas que requieren algún tipo de ayuda económica. Porque si tiene una discapacidad mayor a 70 puntos, esa persona puede acceder al bono Joaquín Gallegos Laras, que es una transferencia que el gobierno nacional da de $240 como un piso de protección. En el caso del médico del barrio, nosotros le hacemos la ficha, analizamos la condición de salud, vemos si es necesario que el paciente sea referido a un hospital de mayor complejidad. Como medida de prevención, también se dispuso la destrucción de criaderos de mosquitos a través de fumigaciones que se realizarán en los próximos días. Cristian Cecilio Arévalo, Medios Públicos. Atención a la siguiente información. Debido a la cantidad de vehículos que circulaban por la zona del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, se prohibió que los carros se parqueen en las calles Ayacucho y 18 de septiembre. El tránsito impedía y afectaba el paso de las ambulancias.
calles Ayacucho y 18 de septiembre, donde se ubica el hospital Carlos Andrade Marín en Quito, amanecieron señalizadas y sin vehículos. Se impide parquear en ambos lados. Durante los días del paro nacional existieron diversos inconvenientes para que ingresen las ambulancias con personas heridas. Y tuvimos un ingreso aproximado de 55 heridos. La situación se complica cuando nosotros queremos pasar una ambulancia desde arriba, desde la avenida Universitaria hacia la 18 de septiembre. Y tiene usted la congestión de trolebuses, de buses, de camiones. La ambulancia, en vez de entrar en 1 minuto, ingresa en 15, 20 y hasta 30 minutos. En 72 horas se colocó la señalización y se busca agilizar tanto el ingreso a emergencias como la llegada de pacientes al área de consulta externa. Vamos a intervenir todos los hospitales de Quito. Realmente no podemos permitir que pacientes mueran a la entrada del hospital por el caos que se ha generado durante estos años. Se busca retirar todas las ventas ambulantes, ya que las afueras del hospital se encontraban llenas de comerciantes. Sin embargo, a las personas que trabajan en esa zona les preocupa ser retirados del lugar. Así lo manifestó este ciudadano de 75 años, quien limpia zapatos afuera de la casa de salud. ¿De qué piensa vivir la gente? Porque trabajo no hay ni para los profesionales. La Asociación de Cuidadores de Vehículos hizo una propuesta al municipio. Coloquen zona azul, que nos resultaría mejor. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El sector hotelero de Azuay espera dinamizar su actividad durante el próximo feriado del 3 de noviembre. Esto tras registrar importantes pérdidas debido a los bloqueos de carreteras durante los días de protestas. Más de 200 hoteles aspiran a tener ocupación completa. Se aproxima el feriado por la independencia de Cuenca y serán 4 días que, según opina el alcalde Pedro Palacios, el sector turístico, hotelero, bares y restaurantes del país tendrán la oportunidad de recuperar en algo los ingresos no recibidos durante los 12 días de protesta. El sector turístico, los artesanos, los emprendedores, las ciudades como tal, Cuenca en especial en esta ocasión, necesitamos recuperar en algo ese tiempo perdido, recuperar en algo esa dinámica económica. En el caso de Cuenca, el bloqueo de vías ocasionó que los hoteles tengan una ocupación de menos del 10%. Durante casi todo este mes fueron canceladas más del 60% de las reservas en los hoteles y en los hostales. Es un sector que luego de la construcción dinamiza y tiene la mayor cantidad de trabajos indirectos. Esto cuando en feriados nacionales la ocupación supera el 90%. Para los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre ya se registran reservas en hoteles y hostales de la ciudad, cuyos costos van desde los $10 hasta las habitaciones de lujo. Y esperemos que sea la misma ocupación que se tuvo en años anteriores, que era el 100%. Este sector necesita dinamizar su economía. Juan Pablo Vanegas, de la Asociación Hotelera, espera que las movilizaciones anunciadas por el Frente Unitario de Trabajadores finalmente no ocurran. Bueno, esperemos, realmente nosotros necesitamos trabajar y el tema económico, el tema turístico, dinamiza la economía de una ciudad y donde tenemos una paralización o un cierre de vías, eso va a implicar unas pérdidas mucho más fuertes. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Momento de revisar las noticias internacionales. La tía del joven ecuatoriano de 26 años, quien falleció en Chile durante las protestas, afirmó que una bala disparada por militares acabó con la vida de Romario Veloz Cortés. Telediario conversó con esta compatriota. El cuerpo de Romario Vladimir Veloz Cortés no será repatriado a Ecuador. El joven quiteño de 26 años falleció en la ciudad de La Serena, al norte de Chile, el fin de semana durante los violentos enfrentamientos. Según su tía Kelly, el compatriota protestaba en las calles y murió por el impacto de una bala. Salieron con un grupo de amigos a estas manifestaciones y se pusieron por una plaza. Y diagonal a la plaza estaban sacando unos malls, entonces los militares empezaron a disparar. Y de eso una bala le llegó a mi sobrino en el cuello. Las imágenes sobre lo ocurrido cerca de un centro comercial fueron difundidas a través de las redes sociales. Romario llegó a la ciudad chilena de Antofagasta a los 9 años para radicarse con su familia. Era estudiante de construcción civil. Y para nosotros este tema es muy difícil, pero estamos ahí dando la lucha a que esto no quede impune.
Deja a una hija de 3 años y medio en la orfandad. El Consulado de Ecuador en Chile, a través de su cuenta de Twitter, anunció que asumirá los gastos del traslado de los restos del ecuatoriano desde La Serena hasta Antofagasta y se solidarizó con su madre, Mary Cortés, y su tía Kelly Cortés. Un factor económico que influyó mucho en él fue en gestionar el traslado de mi sobrino a la otra ciudad, que como sabrás, Chile es un país muy caro y el traslado nos salía un monto inalcanzable. Gestionó eso con la funeraria, el pago del monto, el señor Francisco Álvarez. La oficina diplomática rechazó la violencia y aseguró que estará pendiente de las investigaciones. Nos están ayudando con abogados acá en La Serena, el alcalde de La Serena también súper amable, la colonia en sí ecuatoriana acá. En la Asamblea Ecuatoriana, el legislador Fernando Flores se refirió a la violencia registrada en Chile y pidió que se guarde un minuto de silencio en memoria del fallecido. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En un calmado despertar de la capital chilena, miles de ciudadanos se concentraron en distintos lugares de la ciudad. La Plaza Italia fue una de las zonas donde hubo una protesta masiva en la que se registraron algunos incidentes. Organismos internacionales hicieron un llamado al diálogo. El gobierno chileno decretó en Santiago por tercer día consecutivo toque de queda por los disturbios de las últimas horas. Este estará vigente desde las 20 horas locales de este lunes hasta las 6 de la mañana del martes. Pese a que Santiago amaneció en calma, horas más tarde cientos de personas se concentraron en la Plaza Italia en una protesta masiva y pacífica. Según la Fiscalía de Chile, 2.151 personas han sido detenidas hasta el momento por desmanes a lo largo del país, mientras que el gobierno confirmó que son 11 los fallecidos en 4 días de protestas. De su parte, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exhortó al diálogo inmediato para resolver la crisis en su país y a evitar polarizar aún más la situación. Mientras el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que se rechace la violencia y se busquen soluciones pacíficas. Finalmente, el Senado de Chile aprobó con 39 votos a favor y 0 en contra la norma que faculta al presidente Sebastián Piñera para dejar sin efecto el alta de tarifas en el transporte público de pasajeros. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y las protestas, saqueos y extrema violencia en Chile llegaron a Concepción, donde se registra un gran incendio que afecta a una tienda de sucursal de Sodimac. Hasta el momento, unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan en el lugar para controlar las llamas. El humo que produce el incidente sería visible desde varias comunas de la región. Y Julian Assange compareció en la Corte de Magistrados de Westminster en Londres en una audiencia rutinaria en la que mostró cierta dificultad del habla. Este proceso determinará si es extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría 18 cargos por filtrar información confidencial. Tras desarrollarse la audiencia, la jueza Vanessa Barstead convocó para el próximo 19 de diciembre la siguiente audiencia administrativa previa al juicio de extradición fijado para el 25 de febrero del próximo año, que durará 5 días. La justicia estadounidense lo requiere por miles de documentos secretos que publicó en su portal Wikileaks y le acusa, entre otros delitos, de conspiración para infiltrarse en el sistema informático gubernamental. Y el primer ministro Justin Trudeau vuelve a ganar las elecciones en Canadá. Sin embargo, pierde la mayoría absoluta según los resultados provisionales. Trudeau logra 156 diputados de los 338 que componen la Cámara Baja del Parlamento. Son 14 diputados menos de los que necesitaba para la mayoría absoluta. El primer ministro gobernará en minoría buscando el apoyo de otros partidos políticos de la oposición para sacar sus medidas adelante. En Canadá no existe tradición de gobiernos de coalición, una circunstancia que nunca se ha producido en el país a nivel federal. (7:43 de la mañana). Gracias por seguir con nosotros aquí en la primera entrega de Telediario. Comenzamos con las noticias desde la capital. Debido a la cantidad de vehículos que circulaban por la zona del Hospital Carlos de Andrade Marín en Quito, se prohibió que los carros se parqueen en las calles Ayacucho y 18 de septiembre. Presta atención a esa información. El tránsito impedía y afectaba el paso de las ambulancias. Las
calles Ayacucho y 18 de septiembre, donde se ubica el hospital Carlos Andrade Marín en Quito, amanecieron señalizadas y sin vehículos. Se impide parquear en ambos lados. Durante los días del paro nacional existieron diversos inconvenientes para que ingresen las ambulancias con personas heridas. Y tuvimos un ingreso aproximado de 55 heridos. La situación se complica cuando nosotros queremos pasar una ambulancia desde arriba, desde la avenida Universitaria hacia la 18 de septiembre. Y tiene usted la congestión de trolebuses, de buses, de camiones. La ambulancia, en vez de entrar en 1 minuto, ingresa en 15, 20 y hasta 30 minutos. En 72 horas se colocó la señalización y se busca agilizar tanto el ingreso a emergencias como la llegada de pacientes al área de consulta externa. Vamos a intervenir todos los hospitales de Quito. Realmente no podemos permitir que pacientes mueran a la entrada del hospital por el caos que se ha generado durante estos años. Se busca retirar todas las ventas ambulantes, ya que las afueras del hospital se encontraban llenas de comerciantes. Sin embargo, a las personas que trabajan en esa zona les preocupa ser retirados del lugar. Así lo manifestó este ciudadano de 75 años, quien limpia zapatos afuera de la casa de salud. ¿De qué piensa vivir la gente? Porque trabajo no hay ni para los profesionales. La Asociación de Cuidadores de Vehículos hizo una propuesta al municipio. Coloquen zona azul, que nos resultaría mejor. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El gobierno nacional realiza importantes inversiones en el área de salud, por lo que el Hospital Docente Ambato cuenta con 12 termocunas para el área de neonatología. Este equipamiento brindará un mejor servicio a los habitantes de la Sierra Centro. El Hospital General Docente Ambato cuenta con 2 incubadoras nuevas para cuidados intensivos neonatales. La inversión que realiza el gobierno nacional para la atención de los recién nacidos prematuros es de $200.000. De esta manera se busca reducir la tasa de mortalidad infantil. Nosotros tenemos 1.01 muertes de neonatos por cada 100 nacidos vivos. El estándar internacional está por 1.5, estamos por debajo del internacional. Las termocunas cuentan con tecnología de punta para prevenir complicaciones en los neonatos. Tiene un sistema de balanza para ir monitoreando el peso, humidificación, oxigenación. Para Reinaldo Carrillo, este equipamiento permite mejorar los días que los neonatos permanecen en las incubadoras. Vamos a cambiar cada 7 días a estos pacientes y con eso vamos a disminuir el número de posibles infecciones que se puedan dar. Del mes de enero a septiembre del año 2019 se atendieron 900 neonatos en el Hospital Docente Ambato. Máximo Barba, Medios Públicos. En Guayaquil, guardias privados custodian los paraderos de buses y también los puentes peatonales. La medida se implementó durante las protestas para proteger los bienes municipales y precautelar la seguridad de los usuarios. Son guardias privados que permanecen las 24 horas del día en las paradas establecidas por la Autoridad de Tránsito Municipal, las cuales cuentan con techado y puntos de conexión gratis a una red Wi-Fi. Para que las 24 horas por hora den servicio a la ciudadanía, tanto en atención de la seguridad como asistencia en el caso de que algún usuario quiera conocer el manejo de los buses, cómo llegar al destino. La guardianía también se brinda en 50 pasos peatonales de la ciudad. El servicio fue contratado por un mes para precautelar la infraestructura municipal debido a las manifestaciones violentas que se registraron también en el puerto principal. Nos quedan 3 semanas para completar este contrato y luego estableceremos ya un contrato permanente para poder seguirle dando este servicio a la ciudadanía. En muchos sectores los pasos peatonales no eran utilizados para evitar ser víctima de la delincuencia. Me parece una buena idea, porque por ejemplo en la 25 de julio daba miedo antes de pasar por el paso de peatón. Porque muchas veces aprovechaban anteriormente que no había quien nos cuide, digámoslo así, ¿no? Entonces aprovechaban los malandros para asaltar. A mí me han robado algunas veces, pero gracias a estos guardias que están aquí, que haya un poquito más de seguridad. Alejo Lascano, Avenida 25 de Julio, Avenida Barcelona, Carlos Julio Arosemena, Marta Bucarán y La Perimetral son algunos de los puntos estratégicos que permanecen con guardianía privada. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. 7:48 de la mañana. En este momento le damos paso a Paco Urbina, quien nos da a conocer sobre una capacitación en hotelería y turismo para jóvenes con síndrome de Down. Muy buenos días, Paco.
¿Qué tal, Carla, amigos televidentes? Muy buenos días. Efectivamente, nos hemos trasladado hasta acá, el Hotel Celina, en el norte de la capital, para hablar sobre un bonito tema en esta mañana, el programa Be Just, Sé Justo. Este es un programa social gratuito enfocado a personas con síndrome de Down que busca cumplir y ayudarlos a certificarse en áreas como meseros, en cocina, para que a futuro ellos puedan tener ingresos, pero ¿qué tal si la coordinadora de este programa es quien nos va a ayudar y nos va a detallar un poco más sobre este tema? ¿Cómo estás, Isabel Almeida, coordinadora general de este proyecto? Cuéntanos un poquito más sobre esto. 3 años ya tienen con este proyecto, ¿verdad? Justamente. Buenos días. Nosotros ya estamos 3 años sirviendo a la comunidad a través de la capacitación, la certificación y la vinculación laboral con personas con síndrome de Down. Nosotros les estamos capacitando, como decían, en competencias laborales para que puedan vincularse en restaurantes, hoteles y empresas que quieran contratarles. Justamente el día de hoy estamos en la capacitación de personas con síndrome de Down dentro del Hotel Celina en diferentes áreas, en el área de mesero, también en el área de camarero de piso, en donde van a recibir también una certificación avalada por el hotel. Entonces estamos con un montón de proyectos a través de también el mes del síndrome de Down que se celebra en octubre. Tenemos algunos otros actividades que las vamos a ir detallando a continuación. ¿Cuántos chicos aproximadamente ya se han beneficiado de este programa, han sido parte de este programa? Tenemos un montón de historias, tenemos en números más o menos unos 20 participantes que ya han pasado por la capacitación, que ya se han certificado y actualmente ya tenemos a personas vinculadas laboralmente, tenemos a 3 personas que están actualmente trabajando, pero casos de éxito tenemos como 5 casos. Ajá. En este tiempo con los chicos que ustedes han trabajado, ¿también se da capacitación a los padres? Justamente les damos, estamos en el proceso de escuela para padres donde reciben talleres, charlas, actividades en donde ellos también pueden apoyar a sus hijos en la independencia, apoyar a sus hijos en las actividades que están realizando dentro del programa. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo es el tema de la certificación, de las capacitaciones que tienen los chicos con ustedes? Este proceso es individual, es decir, que cada participante lo va a vivir de diferente manera. Nosotros no tenemos una presión, sin embargo, tenemos 3 niveles, inicial, medio y avanzado, en donde los chicos van perfeccionando su técnica a través de la práctica. Nosotros nos centramos en que los participantes practiquen constantemente a través de los voluntarios que también son capacitados previamente. Al momento, con el tema de las capacitaciones, ¿cómo hacen ustedes para poder que los chicos lleguen a los hoteles? ¿Tienen algún tipo de convenio? ¿Con cuántos hoteles aproximadamente? Bueno, nosotros contamos con algunos convenios, sin embargo, siempre estamos buscando a nuevas empresas que quieran vincularse con nosotros. Nosotros hacemos obviamente un convenio para que las 2 partes estén beneficiadas. ¿Cuál ha sido la respuesta de los padres al ver que sus hijos están aprendiendo algo nuevo? Hay un montón de respuestas. Bueno, actualmente los padres tienden a sobreproteger mucho a sus hijos, entonces es un primer choque con esta realidad, ¿no? Pero al transcurrir las capacitaciones con ellos, con los participantes, ellos van creciendo un montón. Perfecto, muchísimas gracias. Era justamente la coordinadora general del programa Be Just, Sé Justo, Isabel Almeida, quien nos estaba detallando un poco sobre este programa, sobre las capacitaciones que reciben aquí los jóvenes con síndrome de Down. Nosotros estaremos ampliando este tema en pocos minutos más en nuestro programa Más Cerca, así que invitamos a todos nuestros amigos televidentes a no despegarse de la pantalla y a quienes nos escuchan a través de la señal nacional de Pública FM, que si tienen la oportunidad se conecten. Este es un bonito programa que les va a despertar un poco más la esperanza. Justamente en el mes del síndrome de Down. Carla, sigo contigo en estudios. Muy buenos días. Gracias, Paco. Así es, todos invitados tendremos detalles de esta excelente iniciativa. Además, nos acompañará Juana Guarderas, que nos contará sobre la obra de teatro La Venadita. Y atención, conoceremos a un perrito que es asistente en una clínica de ortodoncia. Usted no se puede perder los detalles a las 8 en punto de la mañana en su programa Más Cerca. En este momento vamos a revisar las noticias internacionales. Mucha atención a lo que sucede en Bolivia, en donde también se han producido protestas en las últimas horas ante un supuesto fraude electoral. Los hechos violentos partieron tras conocerse los datos del conteo rápido oficial que dan como ganador de las elecciones a Evo Morales.
En Bolivia, cientos de personas protagonizaron protestas contra un supuesto fraude que otorga la victoria al presidente Evo Morales. Los manifestantes denuncian que el Tribunal Supremo Electoral dejara de divulgar los resultados preliminares y diera directamente la victoria a Morales, impidiendo así que tenga que enfrentarse en segunda vuelta a Carlos Mesa. Esta manipulación lo que está tratando es de bloquear completamente la segunda vuelta y nosotros queremos denunciarlo. Y quiero establecer aquí como el candidato que va a ir a la segunda vuelta con el señor Morales, que estoy llamando a la movilización. Al respecto, Manuel González, líder de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, hizo pública su preocupación y pidió que se defendiera la voluntad ciudadana. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Los enfrentamientos entre las fuerzas policiales y manifestantes se dieron en varias ciudades de Bolivia, donde quemaron actas y maletas electorales, luego de lo que catalogaron como un drástico cambio electoral a favor de Evo Morales. Según los resultados del conteo rápido oficial dados a conocer por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, con el 95,23% de las mesas escrutadas, el actual presidente Evo Morales alcanza el 46,86% de los votos, mientras que Carlos Mesa obtuvo el 36,73%. De confirmarse este resultado, Morales evitaría enfrentar a Mesa en una segunda vuelta electoral y accedería a su cuarto mandato hasta el año 2025. Paco Urbina, Medios Públicos. En un calmado despertar de la capital chilena, miles de ciudadanos se concentraron en distintos lugares de la ciudad. La Plaza Italia fue una de las zonas donde hubo una protesta masiva en la que se registraron algunos incidentes. Organismos internacionales hicieron un llamado al diálogo. El gobierno chileno decretó en Santiago por tercer día consecutivo toque de queda por los disturbios de las últimas horas. Este estará vigente desde las 20 horas locales de este lunes hasta las 6 de la mañana del martes. Pese a que Santiago amaneció en calma, horas más tarde cientos de personas se concentraron en la Plaza Italia en una protesta masiva y pacífica. Según la Fiscalía de Chile, 2.151 personas han sido detenidas hasta el momento por desmanes a lo largo del país, mientras que el gobierno confirmó que son 11 los fallecidos en 4 días de protestas. De su parte, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exhortó al diálogo inmediato para resolver la crisis en su país y a evitar polarizar aún más la situación. Mientras el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que se rechace la violencia y se busquen soluciones pacíficas. Finalmente, el Senado de Chile aprobó con 39 votos a favor y 0 en contra la norma que faculta al presidente Sebastián Piñera para dejar sin efecto el alta de tarifas en el transporte público de pasajeros. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. En relación a este tema, la tía del joven ecuatoriano de 26 años, quien falleció en Chile durante las protestas, afirmó que una bala disparada por militares acabó con la vida de Romario Veloz Cortés. Telediario conversó con la compatriota. El cuerpo de Romario Vladimir Veloz Cortés no será repatriado a Ecuador. El joven quiteño de 26 años falleció en la ciudad de La Serena, al norte de Chile, el fin de semana durante los violentos enfrentamientos. Según su tía Kelly, el compatriota protestaba en las calles y murió por el impacto de una bala. Salieron con un grupo de amigos a estas manifestaciones y se pusieron por una plaza. Y diagonal a la plaza estaban sacando unos malls, entonces los militares empezaron a disparar. Y de eso una bala le llegó a mi sobrino en el cuello. Las imágenes sobre lo ocurrido cerca de un centro comercial fueron difundidas a través de las redes sociales. Romario llegó a la ciudad chilena de Antofagasta a los 9 años para radicarse con su familia. Era estudiante de construcción civil. Y para nosotros este tema es muy difícil, pero estamos ahí dando la lucha a que esto no quede impune. Deja una hija de 3 años y medio en la orfandad. El Consulado de Ecuador en Chile, a través de su cuenta de Twitter, anunció que asumirá los gastos del traslado de los restos del ecuatoriano desde La Serena hasta Antofagasta y se solidarizó con su madre, Mary Cortés, y su tía Kelly Cortés. Un factor económico que influyó mucho en él fue en gestionar el traslado de mi sobrino a la otra ciudad, que como sabrás, Chile es un país muy caro y el traslado nos salía un monto inalcanzable. Gestionó eso con la funeraria, el pago del monto, el señor Francisco Álvarez.
La oficina diplomática rechazó la violencia y aseguró que estará pendiente de las investigaciones. Nos están ayudando con abogados acá en La Serena, el alcalde de La Serena también súper amable, la colonia en sí ecuatoriana acá. En la Asamblea Ecuatoriana, el legislador Fernando Flores se refirió a la violencia registrada en Chile y pidió que se guarde un minuto de silencio en memoria del fallecido. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Más detalles de esta información y de lo que sucede en nuestro país lo tendrán en las siguientes emisiones de Telediario. Lo invitamos a mantenerse informado a través de Ecuador TV. Con esto nosotros concluimos. Gracias por acompañarnos en esta mañana y lo invitamos a seguir con el programa Más Cerca. Un excelente día para todos.